No es el propio Vergara lo reconoció en la interpelación que le hicieron en el Senado y la última reunión de la Asociación Cristina Dirigentes de Empresas, que dijo, con cuerpo muy suelto, de que ahora el déficit parafiscal no iba a ser más el 1,5 del PBI, porque se estaba disparando el dólar, que iba a caer el déficit parafiscal. Si haces números, además hay ya información. Por ejemplo, en el 2009 la pérdida del Banco Central fue de 1.200 millones de dólares con la política monetaria del Banco Central para controlar la inflación. Entonces, ya vendieron 5.000 de esos 8. O sea, el Banco Central llegó a tener 8.300 millones de dólares. Y en este año, el ajuste monetario que pasó desapercibido, vendieron 5.000 millones y con eso sacaron pesos. Juan. Pero para que no termina, porque la gravedad, mi preocupación todo esto es muy técnico. Tenemos que ir al pueblo. Al pueblo. Tenemos que ir al pueblo, por eso déjame que te pregunte como pueblo. Porque dejaron, o sea, vendieron las reservas, parte de las reservas, quedan de reservas sin contrapartida, de los 8.300 quedan 3.500 millones. Vendieron casi 5.000. Entonces, ¿qué pasó ahora? Empiezan a hacer lo mismo que estuvieron haciendo, o sea, estos 10 años para controlar la inflación. Como se quedaron sin dólares, no quieren vender todos los dólares, empezaron a emitir letras de regulación monetaria a lo bobo, porque están emitiendo en el orden de los 480 millones de dólares al mes en letras de regulación monetaria. O sea, la burbuja monetaria de deuda se empezó a inflar. Entonces, desde el punto de vista técnico, eso va a ser imposible que controle la inflación, porque técnicamente pasa esto. La base monetaria del Uruguay está en 91.000 millones de pesos. ¿Sí? Esos 91.000 millones de pesos tienen un factor de multiplicación a través del sistema bancario que se lleva que el agregado monetario ampliado, ¿sí?, se transforma en 170, al doble. Y no, esos 170.000 millones no puede aumentar más de un 10%, si no la inflación se les dispara. Juan, la gente se pierde. Perfecto. En este mar de números, que tú obviamente como ingeniero y matemático lo manejas, pero yo tengo que oficiar de Juan Pueblo para que se entienda, para que la audición sea totalmente accesible. Déjame que te haga preguntas, a manera de síntesis. Ajuste fiscal, impuesto por las calificadoras de riesgo, mecanismo para imponer el ajuste fiscal. Si no haces este ajuste fiscal, te saco el grado inversor. Se advierte, ¿no? Se advierte. Luz amarilla, te advierto. Lo hizo público el presidente de la República. En los primeros días de marzo, él cumplió un año de su mandato, hizo público de que dijo que la calificación del grado inversor era el principal activo intangible del Estado uruguayo. Que ya lo tienen. Ya lo tiene medio. No lo estoy diciendo yo, lo estoy, sí. pero ya lo tiene en riesgo. Pero se lo reconozco, porque no le pega solo al Estado, le va a pegar a la inversión privada también, porque el costo financiero, ¿sí?, no va a ser lo mismo invertir en un país donde tenga grado inversor que donde no tenga grado inversor. Y el costo financiero va a ser mucho mayor, y el riesgo, porque el riesgo es mayor. Claro. Entonces sumale, cuando el riesgo es mayor, si no podés llegar a controlar la inflación. Si te sacan el grado de inversor y no podés contener la inflación, marchaste. Seguís en los 6. Correcto. Y eso, hay una cosa que es evidente. Hoy escuchaba en la radio que desde el propio gobierno están reclamando ciertos recortes para combatir el déficit fiscal. Sí, en la enseñanza. UDELAR, enseñanza, INAU, UTU, ACE. No, le están pegando, le van a pegar duro a toda la parte social. Eso no cabe la menor duda. En suma, Gustavo, los 350 millones de dólares que van a recaudar ahora por él no alcanza. No alcanza para nada. No alcanza para nada. 2.000 millones, no alcanza para nada. No alcanza. Es una locura lo que están. Pero lo que importa de esta audición, amigos, más allá, por supuesto, de todos los aspectos técnicos que gran parte de nosotros, los que no hacemos economía, nos cuesta entender, es dejar en evidencia, primero, nos están curtiendo a mentira.
tienen el país recontrafundido, tienen el país recontra endeudado, les está cayendo la recaudación. Gustavo, ¿cómo es posible que durante más de 10 años hubo un crecimiento de la economía promedio del PBI del 5.5% y cómo aumentó la deuda? Si ahora proyectan una rendición de cuentas y proyectan un presupuesto, sí, con unos números, teniendo en cuenta o proyectando que iban a crecer el 2,5 y después salen a decir que crece 5 veces menos, Sí. el 20% de lo que dijeron de que iban a crecer, ya se les cayó la careta. Son o ineptos o incapaces o las dos cosas. No son confiables. Sí. No son vos sos tibio en la adjetivación. No, yo soy tibio, prudente. Vos sos prudente. Lo primero que hay que decir, se robaron todo. Yo también soy prudente. A mí me gusta ser prudente, ¿viste? Y moderado. Soy prudente y moderado. Se robaron todo. Tienen que estar la mayoría presos. ¿Ah? Esa es la primera gran conclusión. Segunda gran conclusión. Son unos terribles mentirosos, desvergonzados, con cara de piedra, rostro de piedra. Tercero, son unos serviles. Son unos serviles. Aquí viene el capitalismo financiero internacional, aquí viene Standard & Poor's, viene JP Morgan, viene Moody's, viene Mastercard, viene Visa, porque a todo esto nos falta hablar del otro tema conexo, ¿verdad? En esta suerte de ensalada que estamos haciendo, que es el de la bancarización. Bancarización inconstitucional que supone también meterle la mano en el bolsillo a usted, amigo que me está escuchando, para engordar al banquero internacional. Mirá, Gustavo, Sí. con el tema de la reforma tributaria del 2007, fue 2007, ¿no? Impusieron el IRPF. Vos fíjate, yo tengo acá la planilla de la DGI. Esta es la planilla de la DGI. Muy bueno eso que vas a decir. Esta es la planilla de la DGI. Con la reforma tributaria en Irak, el que antes era el impuesto a la renta del IRIC, de Industria y Comercio, el IRIC, era el 30%. Con la reforma tributaria le bajaron a 25% y pusieron el IRPF. Sí. Y vos fíjate en qué quedó la recaudación de la DGI. Si vos sumás todos los ítems de la recaudación del impuesto al trabajo, los trabajadores, por el IVA, el IMESE, el IRPF y el IAS, ¿sí?, pagan de la recaudación, contribuyen en la recaudación de la DGI con el 75% de lo recaudado. Mientras los impuestos al capital son un 22%. Claro, pero estos malnacidos te dicen, paga más el que tiene más. Pero no terminan eso, Gustavo. Porque hay que decirles malnacido, mentiroso. Gustavo, hace unos años se exportó por 13.000 millones de dólares. Sí. Las exportaciones cayeron, de 13.000 y pico cayeron a 8.000 y pico. Sí. Cayeron sustancialmente. Sustancialmente. ¿Sabes cuánto pagaron los exportadores? ¿Sabes cuánto pagaron? Acá, según la DGI. Sí. Está acá en la DGI. Sí. ¿Sabes cuánto pagaron por impuestos a las extracciones? 70 millones de dólares. Se recaudaron 9.000 millones y de exportaciones se pagaron solamente 70. No pagaron, o sea, los que exportaron por 1.800 millones de dólares de la soja, por ejemplo, el año pasado, pagaron cero de impuestos. O sea, las detracciones son 0.8 de todo lo que recauda la DGI. O sea, están maquillando. Es el continuismo. Es el continuismo de la dictadura. Es el mismo modelo. O sea, como desde el principio, la política fiscal, la política tributaria y la política monetaria es en función de que se concentre la riqueza. ¿Qué va a quedar después de todo esto? Le va a quedar a la población que pague esta deuda. Porque el proceso de endeudamiento es irreversible. Debemos mucho más de esto. Mucho más, porque primero tenemos que seguir endeudándonos. Segundo, lo que se figura como deuda es mucho más, porque lo que termina se ajusta con la inflación en dólares y a largo plazo, eso ya lo dijimos muchas veces, lo que va a terminar pagando es mucho más. Y además, si seguís con la política monetaria,
genera mucho endeudamiento, como ya nos generó la pérdida de 7.500 millones en el orden de los 7.500 millones por lo que perdió el Banco Central para tratar de controlar la inflación. ¿Por qué es importante, según el Estado, según el gobierno, controlar la inflación? Por dos o tres aspectos. Lo primero, bueno, en la población le pega a la población, la gente pierde poder adquisitivo, pero también porque los inversores, ¿sí?, no saben cuánto van a ganar. Y además, si la inflación se dispara, no solo va contra las inversiones, sino también el costo financiero de cualquier inversión va a ser mucho más alta por la inflación, porque el costo financiero es a partir de la inflación. Vos no le van a financiar proyectos de inversión por debajo de lo que es la inflación. Si se dispara la inflación, el costo financiero es mucho más alto. Entonces, están maquillando a Frankenstein. Y es gravísimo, es una situación grave, alarmante. A mí, el hecho más evidente en todos estos años, que nosotros lo tratamos, creo que, y con claridad y contundencia, fue el proceso de endeudamiento. ¿Sí? El proceso de endeudamiento, ¿sí?, con la complacencia de toda la clase política, por un lado. Los motivos, ¿sí?, que fueron, no nos endeudamos para montar obras de infraestructura, porque estar endeudado no es un delito, no es un pecado. Lo que es un pecado es estar endeudado y que esas inversiones que generaron ese endeudamiento, ¿sí?, no tengan retorno. Entonces son pérdidas sobre pérdidas, porque fueron para cubrir el déficit fiscal, fue para cubrir las políticas monetarias con pérdidas por parte del Banco Central, para cubrir la pérdida del reajuste que está en unidades indexadas y para tapar los bucos de ANCAP y de Pluna y del acomodo de 42.000 funcionarios públicos más a través del déficit fiscal. Me gustó esta parte final. Amigos, nos tenemos que ir. De todas maneras, nos comprometemos el lunes que viene a tener este mismo panel para charlar estos temas, pero rescato la parte final. Sin perjuicio de las exigencias de Moody's y de Standard & Poor's y de Fitch, el tema es que había que cubrir el saqueo, porque el fraude amplio, amigos, y me despido, es una asociación de delincuentes que nos están saqueando, nos están robando. Hasta el próximo lunes. Yo sigo pensando. Una de las 5.000 millones, y con eso sacaron pesos. Juan. Pero para que no termina, porque la gravedad, mi preocupación todo esto es muy técnico. Tenemos que ir al pueblo. Al pueblo. Tenemos que ir al pueblo, por eso déjame que te pregunte como pueblo. Porque dejaron, o sea, vendieron las reservas, parte de las reservas, que eran de reservas sin contrapartida, de los 8.300 que eran 3.500 millones. Vendieron casi 5.000. Entonces, además hay ya información, por ejemplo, en el 2009 la pérdida del Banco Central fue de 1.200 millones de dólares con la política monetaria del Banco Central para controlar la inflación. Entonces, ya vendieron 5.000 de esos 8, o sea, el Banco Central llegó a tener 8.300 millones de dólares. Y en este año, el ajuste monetario que pasó desapercibido, vendieron 5. No es un tema. El propio Vergara lo reconoció en la interpelación que le hicieron en el Senado y la última reunión de la Asociación Cristina Dirigente de Empresas, que dijo, con cuerpo muy suelto, de que ahora el déficit parafiscal no iba a ser más el 1.5 del PBI, porque se estaba disparando el dólar, que iba a caer el déficit parafiscal. Si hacen números, ¿qué pasó ahora? Empiezan a hacer lo mismo que estuvieron haciendo, o sea, estos 10 años, para controlar la inflación. Como se quedaron sin dólares, no quieren vender todos los dólares, empezaron a emitir letras de regulación monetaria a lo bobo, porque están emitiendo en el orden de los 480 millones de dólares al mes en letras de regulación monetaria. O sea, la burbuja monetaria de deuda se empezó a inflar. Entonces, desde el punto de vista técnico, eso va a ser imposible que controle la inflación. Porque técnicamente pasa esto. La base monetaria del Uruguay está
en 91.000 millones de pesos. ¿Sí? Esos 91.000 millones de pesos tienen un factor de multiplicación a través del sistema bancario que se lleva que el agregado monetario